Insisto, en la mayor parte de los protocolos que nosotros utilizamos, este factor de nutrición y el factor de obesidad no son considerados. Se consideran los clásicos, la respuesta de tratamiento, etcétera, etcétera, pero siguen siendo atendidos de la misma manera si el paciente está desnutrido o no está desnutrido, si el paciente está obeso o no está obeso. Entonces, este artículo también concluye que tanto la desnutrición como la obesidad definitivamente son factores que pueden influir o que es muy probable que influyan en el seguimiento a largo plazo de nuestros enfermos. Este es, pasando ya a lo que se refiere a mortalidad relacionada al tratamiento, un problema que yo también creo que es muy importante. Yo me encontré este artículo y me encontré que este doctor Lepe Zúñiga, que yo no tengo el gusto de conocer, tiene muchas cosas escritas en revistas importantes y están más o menos en el mismo tenor de lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes, que realmente estamos en una situación muy crítica y que tenemos que hacer una cosa diferente porque si seguimos igual, lo más probable es que vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. El doctor Lepe Zúñiga escribió este artículo y donde encontró una tasa de mortalidad de 28 pacientes de su grupo habían fallecido antes de que pasaran 60 días después del diagnóstico. Y esos datos que están anotados en la diapositiva fueron los datos que para él fueron los más significativos para predecir este curso tan malo. Estos son artículos de un autor que ha escrito varias cosas con respecto a la mortalidad en los niños de países pobres. Ellos observaron en ese artículo que nosotros podríamos pensar que la mayor parte de los niños que se nos mueren por toxicidad relacionada al tratamiento, esta ocurre en las partes iniciales, cuando los tratamientos son más intensos. Pero ellos también observaron que los pacientes en mantenimiento también tenían tasas de mortalidad relacionada al tratamiento muy importantes. La mayor parte de esta mortalidad relacionada al tratamiento de nuestros pacientes se explica por procesos infecciosos. Todo el mundo estamos en contacto con pacientes. En la mayor parte de los hospitales, la asociación de neutropenia fiebre es la razón más común para internar pacientes en los servicios de nosotros. Y si bien es cierto, el tratamiento empírico y rápido ha mejorado mucho, ha mejorado las cosas, todavía seguimos teniendo pacientes a los que el tratamiento se los empezamos muy tarde o que acuden también tarde con nosotros al hospital. En muchos centros los antibióticos y los antimicóticos no están disponibles en el momento que uno quiere ponerlos. No estoy diciendo en todos, pero en muchos centros sí. Esta es una revisión grande de la doctora Canice que trabaja en el San Judas y hizo varias conclusiones que yo creo que todo el mundo vamos a estar de acuerdo. Tenemos un problema muy grave con las infecciones que se relacionan a los pacientes que nosotros atendemos. La pobreza otra vez, la educación, las malas condiciones de vida de los enfermos, las distancias tan largas para llegar al hospital cuando están enfermos por primera vez. Tenemos pocos centros, en los centros tenemos pocos médicos para atender a estos pacientes y muchas veces esos médicos están mal distribuidos. Entonces, todas estas cosas las encontraron, todos esos factores, como otras razones para explicar que tuviéramos una mortalidad relacionada al tratamiento tan elevada. Hay guías para el manejo de los pacientes que tienen un catéter. Las guías no dicen cuántas personas tienen que manejar los catéteres, pero nosotros sabemos que la mayor parte de las veces los catéteres los utilizan muchas personas y que muchas veces, muchas de esas personas que manejan los catéteres no los manejan como debe ser. Y hay guías que normalmente tratamos de seguir para la atención de los pacientes con neutropenia y fiebre, pero en estas guías que no fueron hechas en un país como el nuestro, no está contemplado, por ejemplo, el uso de antibióticos profilácticos. Yo no estoy diciendo con seguridad que tendríamos que usarlos, pero cuando menos tendríamos que pensarlo, porque no están, insisto, las guías hechas en las condiciones en las que nosotros atendemos a nuestros enfermos. Y en las guías obviamente insisten siempre en que el tratamiento debe iniciarse lo más pronto que se pueda. Esta es una escala para evaluar a los pacientes que lleguen con neutropenia y fiebre. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy aceptable, diría yo. Y ellos encontraron como factores importantes para predecir el curso de los pacientes con neutropenia y fiebre, si tenían enfermedad avanzada de base, si tenían comorbilidades, eso sí podía uno demostrar que tenían episodios de bacteriemia. Todos esos factores se encontraron ellos muy importantes para definir o para más o menos predecir cuáles pacientes eran los que tenían más posibilidades de no salir adelante con el tratamiento. Otro problema muy serio con respecto a infecciones es lo que tiene que ver con infecciones por hongos. Nosotros recientemente hemos visto en el hospital en los últimos 6 meses 2 casos de fusariosis que yo nunca había visto antes, de hongos que ni siquiera sabía que existían.
pues en los últimos 6 meses tenemos 2 casos y cada vez los pacientes que se nos problemas más terminan teniendo infecciones por hongos que son muy difíciles de tratar y que nos hacen perder a muchos enfermos. ¿Qué influye para que esto pase? Pues que se utilizan antibióticos de amplio espectro por mucho tiempo, que se hacen cada vez más procedimientos invasivos en la atención de esos enfermos, que tienen usualmente supervivencias neutropenias muy prolongadas y por lo tanto que estas cosas influyen en el curso. Este es un estudio español, ellos también, vamos, los problemas con los hongos no los tenemos nada más nosotros, los tienen en todas partes. El problema, como más bien el asunto con los españoles es que ellos tienen el antimicótico que quieran, cuando lo indican, y no se tienen que esperar 48 horas a que te lo autoricen, o 72 horas para que lo puedan comprar, etcétera, etcétera. Este es un artículo que a mí se me hizo muy importante, porque es una cosa que todo el mundo sabemos, pero ellos lo probaron con numeritos y determinaron claramente que la duración de la neutropenia y la frecuencia de complicaciones infecciosas están directamente relacionadas con la intensidad de la quimioterapia. Si tú le pones una quimioterapia más intensa, vas a tener una neutropenia más prolongada y vas a tener más riesgo de infecciones y de que las infecciones sean más graves y más difíciles de atender. Y en el artículo que le decía de la doctora Caniza, una de las frases que pone como conclusión es esta, que a mí me llama mucho la atención. Si tú estás en un centro donde no vas a poder conseguir antimicóticos pronto, probablemente no puedas utilizar tratamientos muy intensos. Y si en el esquema que nosotros manejamos está incluido un tratamiento muy intenso, se te olvida en ese momentito que no vas a tener voriconazol cuando lo quieras y se lo vas a administrar. Yo me recuerdo una conferencia de Scott Howard hace unos años, donde preguntaba al auditorio que cuál era la razón más importante para que los números en leucemia en Estados Unidos y en la mayor parte del primer mundo hubieran mejorado tanto, y uno contestó muchas cosas al auditorio, y la respuesta que él tenía como correcta era que tenías voriconazol. Que tenías voriconazol, obviamente ellos lo tienen en el momento que lo quieren, entonces tener ese tipo de medicamentos es básico si uno va a administrar tratamientos muy intensos de quimioterapia. ¿Qué podríamos hacer para tratar de que estas cosas no ocurran? Pues a lo mejor reducir las dosis de los medicamentos, los esquemas podrían ser opciones más bien, acortar los esquemas, administrar menos ciclos, nutrir mejor a nuestros enfermos para que toleren mejor la quimioterapia, es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer que es posible poder desarrollar para que esto suceda. Ya casi termino, este es un artículo publicado en los 70s, con la experiencia del tratamiento total que utilizó el doctor Pinkel en los primeros resultados muy buenos con leucemia hace ya muchos años. Él administraba 4 vincristina, un mes de prednisona, purinetol diario, una dosis semanal de metotrexato y de ciclofosfamida. Cada 10 semanas ponía una vincristina y 2 semanas de esteroides y todos se radiaban, más 5 aplicaciones de quimioterapia intratecal. No aplicaron asparaginasa, no utilizaron ningún antracíclico, no utilizaron etopósido, no trasplantaron a ningún enfermo y tienen 50% de probabilidad, de posibilidad de tener, más bien, tuvieron una tasa de supervivencia libre de evento a 20 o 30 años del 50%, superior al 50%, hace 40 años, que es más todavía que lo que nosotros tenemos ahora, con un tratamiento de este tipo. O sea, no estoy diciendo que vamos a usar este tratamiento ahora, pero sí quiero dejarlo como contexto. Y estas maniobras de tratar de disminuir las posibilidades de que tus pacientes se problemen con la quimioterapia que uno utiliza cuando los estás atendiendo, no es una cosa que intenten hacer o que hagan nada más los países pobres. Los países ricos también han buscado maniobras o mecanismos para tratar de que los esquemas de quimioterapia sean un poquito más amables y de esa manera tratar de disminuir las posibilidades de que tus pacientes se compliquen mucho. Este es otro artículo interesante. Ellos, de acuerdo a la mortalidad relacionada al trasplante al tratamiento, que tienes como antecedente, a tu porcentaje de recaída y a tu porcentaje de abandono de tratamiento, tú indicas desde el principio un tratamiento distinto. Y ese tratamiento distinto, de acuerdo a esas características, donde hay tratamientos un poquito menos intensos que otros, tú tendrías capacidad de poder aumentar la intensidad en el tiempo si demostrabas que esos números mejoraban.
O sea, dominabas un tratamiento sencillo y cuando ya tenías dominado ese tratamiento sencillo te brincabas en un escaloncito para dar un tratamiento un poquito más fuerte. O sea, no se quedaban estáticos. Y este es otro artículo que también me llama mucho la atención, un artículo de 1.300 pacientes centroamericanos atendidos por leucemia, con países que ustedes conocen como las condiciones en que ellos viven, aunque los atienden mejor que nosotros, según yo. Bueno, ellos demostraron supervivencia libre de evento entre el 43 y el 73%. O sea, había países como Costa Rica que tenía tasas muy buenas y había países más emproblemados como Honduras, por ejemplo, que tenía números más bajos. Y las tasas de abandono iban del 0% en Costa Rica hasta el 18% en países como Honduras, por ejemplo. Es decir, entre países hay diferencias, es un hecho que hay diferencias. Y en cada país hay diferencias de acuerdo, como ya lo platiqué varias veces, al tipo de pacientes, al sistema de salud y al hospital en el que tú estás trabajando. ¿Qué tenemos entonces en México, en mi opinión? Muchos pacientes, más pacientes de los que pensamos que teníamos, tenemos más pacientes. Cada vez hay más pacientes. Nosotros estamos atendiendo 25 casos, entre 25 y 28 casos nuevos de leucemia por año hasta hace 2 o 3 años. Los últimos 2 años estamos atendiendo más de 40, que para nosotros es un número extraordinariamente elevado. Tenemos malos resultados en general, y los que no tienen malos resultados yo creo que podrían tener mejores resultados. Tenemos pocos hospitales que atienden a niños con cáncer, todavía los niños con leucemia se tienen que trasladar a cambiar de domicilio incluso porque, para intentar estar en un lugar más cercano para poder ser atendidos. Todos tenemos problemas con las camas, yo les pregunté a varios amigos ese tema, todos tienen dificultades con las camas, todos tienen pacientes periféricos, como les dicen en el seguro. Todos los pacientes, todos los centros tienen problemas para meter pacientes a cuidados intensivos, sin excepción. Todos los pacientes estamos haciendo